¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Paco Ramírez en ausencia de la titular de Ángulos, Yoely Ramírez. Y bueno, hoy vamos a analizar una serie de datos que se pueden calificar verdaderamente de escalofriantes. De acuerdo a cifras oficiales, en el país hay más de 60,000 personas reportadas como desaparecidas. Del 90% de estas se dejó de tener registro desde el 2006 hasta esta fecha. Ahora, durante la administración del presidente López Obrador, se reportaron más de 9,000 casos de desaparición, de los cuales más de la mitad no se tienen noticias positivas. ¿Cómo hacer frente a este problema? Bueno, justamente para analizar estos temas aquí en el estudio de Mega Noticias TVC, nos hace el favor de estar con nosotros en esta mesa de debate la maestra Genoveva Huerta, consejera nacional del PAN y presidenta de Acción Nacional allá en Puebla. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco Ramírez. Bienvenida. Muchísimas gracias. Vía telefónica, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Melitón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la llamada, por el espacio. Claro que sí, muchas gracias. Y también aquí en el estudio, Javier Martínez, comisionado del Sistema Nacional de Transparencia, Info, Estado de México y coordinador de Derechos Humanos y Equidad de Género. Gracias, Javier. Muchas gracias, Paco, y a tu público, muchas gracias por la invitación. A ver, de entrada, ¿qué estamos haciendo mal? Pues yo creo que muchas cosas. Lo estábamos viendo, hoy fuera del aire platicaba la gran desesperación que hoy jóvenes en Puebla salieron a marchar, más de 250,000. Pero esto es parte de lo que estamos viendo. Pero antes quizás de entrar deberíamos dejar en claro que es desaparición forzada, porque muchas veces los que nos escuchan no saben, están perdidos. No saben a lo mejor lo que nos estamos refiriendo. Pues fíjate que fue durante la 63ª legislatura que se le dio forma a una ley general de desaparición forzada. Pero ¿cuáles son las características que debe tener? Pues bueno, es la privación de la libertad de una persona por un agente del Estado o bien por una persona particular, pero con la anuencia de un agente del Estado. Y aquí lo que estamos percibiendo, lo que vemos, es que lo que tú bien decías, que hoy hay un gran desdén por parte de la autoridad y los números se empiezan a incrementar. Tan solo en el estado de Puebla en el 2019 tuvimos más de 450 personas donde no sabemos absolutamente nada de ellos, nada de ellas. Y por eso creo que hoy toma relevancia esta ley, toma relevancia sobre todo los recursos, el presupuesto que se le etiquetó en el 2020 por parte de la Cámara de Diputados para que lleve a cabo su trabajo que debería estar dando resultados positivos. Estos que no estamos viendo. Ese es el punto. No hay resultados. Yo quisiera mencionarles, Melitón, Javier, maestra, en el momento que quieran interrumpir, hablar, aportar información, están en absoluta libertad de hacerlo. Javier, a ver, ¿qué hace falta para dar resultados? Primero, entendamos que estamos incumpliendo muchas normatividades. Hablamos, si es cierto, de un concepto de personas desaparecidas que pueden estar en esta situación grave, de forzada, pero el problema es que no tenemos datos reales, datos concretos. No tenemos bases de datos y estamos incumpliendo en normatividad que nos mandata la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que surge en 2017, donde establece claramente que estamos hablando de información de tipo personal, de tipo sensible. Y hay autoridades que tendrían que llevar registros de personas desaparecidas. Esta cantidad que alcanza casi los 65,000 desaparecidos no encuadran, porque estamos hablando ya de más de 3,500 fosas clandestinas. Entonces, los números de desaparecidos con los números de las personas que aparecen no concuerdan. No concuerdan. Ahora ha sido tal la desesperación que los familiares de los desaparecidos han empezado a crear bancos de datos genéticos. Son considerados datos sensibles que, si no hay su correcta protección y además no hay un intercambio entre autoridades, ¿cómo podemos estar empatando para identificar? Porque no sabemos si las personas desaparecidas que aparecen en las fosas clandestinas son esos cadáveres que están ahí, pero además cuántos de ellos no son migrantes. Así es. Entonces, bases de datos no lo están haciendo. El Sistema Nacional de Protección de Datos Personales, el INAI y los órganos garantes tenemos que participar con las autoridades para decirles cómo es el tratamiento de esta información. Ese tema de la base de datos es todo un tema. Vamos a entrar con ello en un momentito más. Yo quisiera que, Melitón, tú, después de lo que acabas de escuchar, ¿cómo ves este tema de los desaparecidos? Y bueno, en especial estamos hablando ya de 5 años de los 43 de Ayotzinapa. Sí,
Pues antes que nada, pues quiero pedirle una disculpa porque voy a entrar en un lugar donde no hay señal, espero hasta donde podamos. Claro comentar. que sí, claro que sí. Muchas gracias, Mire, Melitón. Para nosotros es a nivel nacional, con el recorrido que hemos hecho en estos 5 años, nos hemos encontrado muchas familias que tienen algún familiar desaparecido. Pues lamentablemente no hay un registro total, ¿verdad?, de estas familias. Muchas personas no han puesto denuncias y por lo tanto no están los datos en manos de una autoridad. Entonces, para nosotros, un desaparecido, pues las familias nunca descansan porque están pensando qué hay, dónde está, qué le está pasando a la persona. Entonces, el Estado está obligado a buscar cuando son personas desaparecidas, ¿no? Tienen que buscarlo con vida. Por lo tanto, hasta en tanto se demuestre, ¿verdad?, las evidencias que ya no están, entonces el Estado ya no le va a seguir a buscar a los desaparecidos. En ese sentido, a los 43 jóvenes, bueno, el Estado tiene la obligación de seguir buscándolos porque no hay ninguna evidencia. Y para nosotros es muy doloroso, muy lamentable que las familias de los 43 y miles en el país, bueno, es un tema muy preocupante. Se sigue desapareciendo personas actualmente y efectivamente lo que escucho es que cuando se habla de una desaparición forzada debe ser presencia en manos de un agente municipal, estatal, federal. O sea, debe ser el cuando se tipifica, ¿no?, una desaparición forzada. Entonces, lo que Complicado finalmente. Gracias, Melitón. Estamos hablando de 61.637 personas desaparecidas hasta el 31 de diciembre de 2019. Es una cifra, no sé usted lo que piense, no sé usted lo que piensen, pero es una cifra de horror. Y si a eso le agregamos el cementerio que se ha convertido el territorio mexicano con las fosas clandestinas, en donde, como bien decías, Javier, hay muchos más. Y si a eso le agregamos este tema de las bases de datos, que aquí en Mega Noticias TVC lo hemos marcado insistentemente, ¿cómo es posible que no se tenga una base de datos y que cada que aparece una fosa, los familiares de las víctimas tengan que hacer el mismo recorrido, victimizándolos, ¿sí?, teniendo que volver a llevar información? ¿Cómo es posible? Decíamos hace rato, hay un desorden total. No tenemos registro de los migrantes, no tenemos registro precisamente de estas personas que desaparecen, no tenemos protocolos de levantamiento de información. Y entonces las autoridades no se coordinan, las fiscalías generales estatales, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, obviamente las áreas forenses. Y eso ha provocado un desorden donde traemos cifras que muchas de las veces no empatan, pero más grave aún, no sabemos, sinceramente, si la persona fue sujeta hasta en algún momento dado, porque esas cifras no entran ahí los feminicidios. Estas personas que están desaparecidas todavía no podemos clasificarlas con ellos porque ni siquiera tenemos la certeza de qué pasó con ellos. Ahora, esta desesperación ha provocado estas bases de datos de tipo genético de los familiares. Ha sido su desesperación que dicen, ya estamos cansados. Aquí está la base de datos, por favor, compártanlas con todas donde aparecen, obviamente, fallecidos, y veamos si no es mi familiar porque ya quieren descansar. Pero más que compartirlas, debería haber un base de datos centralizado. Debería de existir, y aquí coincido con el comisionado, no hay una relación, no hay organización dentro del gobierno, y eso que este año, seguiré insistiendo, este año para el etiquetado de desaparición forzada se le dio mayor recurso. Las y los diputados le dieron más recursos a la comisión. Se fueron a 400,000. Cerca de 450,000, que tiene que ayudar también o coadyuvar con el trabajo en los estados. Pero hoy yo te pongo el ejemplo de Puebla. En Puebla no hay una persona encargada, es decir, no hay un titular de esa área. Es decir, no hay esta coordinación, pero tampoco hay la voluntad hoy del gobierno de que las cosas sucedan.
hay recursos, porque en otras áreas, en el tema de los feminicidios, pues nos quejamos que se le ha quitado recursos etiquetados para mujeres. Pero en esta área, en este tema sí hay recursos, pero no hay una planeación, no hay una estrategia, y aquí sí creo que mucho tiene que ver la voluntad política. ¿Y qué se hace con esos recursos? Nosotros lo que hemos planteado dentro del Sistema Nacional de Protección de Datos Personales es que los órganos garantes, el Sistema Nacional de Transparencia, en este caso el INAI, tenemos que participar con los gobiernos, decirles cómo se tienen que formar estas bases de datos, pero además, lo dice la ley, cómo tenemos que hacer esta transferencia para cuidar los datos. Grave va a ser que esta base de datos que están haciendo los familiares el día de mañana caiga en manos de la delincuencia organizada o gente que lo utiliza para tráfico de órganos. Estamos hablando, insisto, de 61,000, más de 61,000 desaparecidos que prácticamente están desaparecidos hasta del pensamiento y de la idea de las autoridades. No es el caso, y aquí le pregunto a Melitón, si es distinto el caso de los 43. Lo perdimos lamentablemente, nos dijo bien que iba a entrar a una zona de poca señal, pero aquí mi pregunta es, ellos, como este caso tan estigmatizado, tan especial para los mexicanos, que es el caso de Ayotzinapa, ¿han recibido trato especial? Habrán recibido, pero la realidad es que hasta este momento, 5 años, no se sabe absolutamente nada. Pues esta ley surge precisamente del dolor, de la inconformidad de estas 43 madres que hoy están sufriendo, familias que han sido destrozadas. Gracias a ellos, hoy tenemos esta ley. Como bien lo dijiste, fue en el 2017, fue en la 63ª legislatura, donde todos los diputados, tu servidora era diputada federal, nos unimos precisamente para darle voz a todos ellos y para buscarlos. Las cifras a veces son frías, pero cuando uno se pone a pensar en el dolor de las madres, en el dolor de los padres, de toda la familia, de no tener ni siquiera dónde llorarle a nuestros familiares, es cuando uno de verdad entra en indignación y uno empieza a entender todas estas marchas y todos estos paros y todas estas expresiones de la sociedad que hoy nos está poniendo el ejemplo, que se está organizando y que está levantando la voz. A ver, con todo esto, dime, me pregunto, entonces, ¿qué es lo que hacen en este caso los legisladores para presionar? Pues necesitamos precisamente, los legisladores lo que hacen es etiquetar recursos, ver para dónde tendría que ser mucho mejor. Pero esto ya le corresponde a otra área, el vigilar, el señalar. ¿Sí? Exactamente, no solo la transparencia, la debida ejecución y la organización y coordinación. Esto también tiene mucho que ver con las cabezas, ¿no? Es decir, si hay voluntad, si hay una organización, si hay objetivos y planeaciones específicas. En este sentido, ¿cómo trabaja en el Estado de México? El Estado de México forma parte del Sistema Nacional de Transparencia, se ha planteado y lo hemos dicho dentro del Infoen, queremos trabajar con las autoridades, porque es cierto, al final de cuentas hay recursos y hay un presupuesto de egresos de la Federación, falta la política pública efectiva. Y la política pública efectiva se hace precisamente con lo que nos permite la ley, trabajar con los ejecutivos nacional y estatales, los municipales son fundamentales, y hacer acciones concretas y reales para darle la certeza al familiar que no sabe qué pasa con su familiar que está desaparecido. Porque es grave estar haciendo, nos enteramos ahorita que se acaban de mandar otras muestras fuera del país de las personas desaparecidas. Entonces uno dice, ¿y eso por qué no se hizo antes? O sea, ¿por qué tenemos que recurrir hasta a un país extranjero para que nos dé certeza si son muestras de las personas desaparecidas, cuando eso tendríamos que tenerlo en una base de datos? Y ya tendríamos que tener una certeza, sobre todo por el tiempo que ha pasado. Bueno, entonces, tan solo ahorita que mencionabas justamente el tema de por qué tenemos que recurrir a autoridades extranjeras. Hace apenas unas semanas la Corte en los Estados Unidos señaló que la verdad histórica en el caso Ayotzinapa era una verdad calculada, trabajada por las autoridades mexicanas. Así es. Yo creo que en este caso hemos faltado muchas autoridades a hacer valer lo que por ley se tiene que hacer y dar cumplimiento y certeza a los Esto no es de ahora, es de muchos años. La falta, la omisión de la autoridad en trabajar en este tipo de cosas. ¿Cambiamos ya de administración? ¿Ha cambiado algo? Yo más bien creo que se ha intensificado la violencia, creo, y se siente mayor desorden. Creo que no hay todavía, de verdad no hay voluntad para que sucedan las cosas. Yo creo que hemos ido retrocediendo en muchas cosas. Hoy lo puedo decir con muchísima certeza y seguridad.
uno de los partidos más opacos, pues es Morena, ¿no? Ni siquiera transparenta sus recursos. Y mucho de estos 450 millones que tiene esta comisión, pues depende también el tema de la transparencia, el tema de que se estén aplicando, el tema de que esté capacitando los ministerios públicos, que es la primera autoridad a la que recurren o tienen que recurrir las personas, el tema de la comunicación entre los propios ciudadanos, que se hace, hoy ya existe un protocolo para que haya mayor información o tomarle... pues sí, platicarlo más entre los familiares, la comunidad y ir orientando incluso la propia búsqueda. Hoy existen ya protocolos, pero creo que todavía los ciudadanos no sabemos bien ni siquiera a dónde recurrir y cuando se recurre muchas veces pasa lo que habías dicho, se revictimiza a la persona ausente. Sí, no se atrapa a los agresores y se revictimiza a la víctima. Incluso los primeros que son investigados son la familia, ¿no? Sí. Es decir, creo que nos falta mucho todavía. Y este tema de la aplicación de recursos tiene que ver con eso. A ver, en ese entorno que acabas de mencionar, que los primeros en ser investigados son la familia, de lo que ustedes han tomado, han tenido información, ¿cuál es el origen de la desaparición forzada? Bueno, exactamente, la desaparición forzada, y como digo, ha llevado a establecer leyes, es básicamente que muchas de las veces ante el mal actuar de las autoridades para una cuestión preventiva, pues muchas de las veces ya lo que hacemos, cuando no podemos atender un problema, inmediatamente lo convertimos en ley. O sea, tenemos víctimas porque no fuimos capaces de hacer acciones preventivas y disuasivas. Entonces, aquí no hay un seguimiento a investigaciones, nos enteramos después de que ya fue de este tipo. ¿Es el crimen organizado? Pues yo creo que muchas de las veces queda abierto para actuar delictivo de muchas instancias. Nosotros hemos tenido resoluciones de la Corte Interamericana que en el caso, por ejemplo, del campo algodonero, de repente te enteras de que detrás de la desaparición de esas personas, bueno, ya clasificadas como feminicidio, hubo una situación de fuerza excesiva y de desatención de autoridades y obviamente oportunidad para el crimen organizado que provoca esto, que provoca una desaparición forzada, y eso creo que es lo que más daña. Por eso de ahí que una normatividad que se tenga que elaborar para atender un problema que lo dejamos crecer, y que lo dejamos crecer no sé desde cuántos años atrás o décadas, pero que llegó un punto en que ya la sociedad y este grupo de familiares dieron el manotazo, como lo están dando ahorita, la sociedad decir, ya llegamos al punto en que no podemos soportar, o esto ya nos está afectando como sociedad y nos está dañando a todo México. Entonces, ¿Cómo es el caso de los estudiantes en Puebla? Más de 250,000 jóvenes bien organizados de distintas universidades salieron ayer a decir, basta, no podemos soportar más esta inseguridad. Lo de los 43, las marchas, el 9, nadie se mueve. Es decir, hay distintas acciones por parte de la sociedad civil que hoy están de verdad ya indignados, que ya no pueden más y dicen... ¿Qué hace falta? Mucho trabajo por parte de la autoridad, muchísima organización entre todos y unirnos todos. Tiene que haber de entrada una cabeza estratégica que sea la que ponga. ¿Quién debe de ser? En este caso, Puebla. Pues en Puebla tendría que ser el gobernador, ¿no? Ayer cuando lo reciben los estudiantes, la contestación del gobernador fue, este es un problema que me dejaron atrás, lo estamos tratando de resolver, pero es un problema entre todos, ¿eh? Y la sociedad también tiene su responsabilidad. Es decir, si no nos asumimos cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestro papel como responsable y corresponsables de cada uno de los sucesos que van pasando, no va a haber resultados. Sí necesitamos organizarnos. Preguntaba eso nuevamente, ¿es el crimen organizado? En Puebla tenemos el huachicoleo, por ejemplo. Bueno, yo creo que son distintos los factores que dan precisamente este tipo de desaparición forzada. Son muchas cosas. Yo creo que serían distintos factores, pero hoy sí vivimos en muchos estados como en Puebla, el tema del huachicol, el tema de la inseguridad, el tema de los feminicidios. El secuestro. El secuestro. Pero yo lo he dicho, estoy segura que es por muchas cosas que hoy se están dejando de hacer. No hay prevención en los hogares, hoy cada vez está más complicado el tema del trabajo, ¿no? Y los padres tienen que salir. Antes por lo menos existían las guarderías infantiles o las estancias infantiles y podían llevar las mamás. Pero hoy ya no tenemos eso. El tema del seguro popular que ha desaparecido. Es decir, hay muchos temas que están pegándole a los ciudadanos y creo que eso está provocando muchos más problemas más complejos porque de raíz, como bien dice el comisionado, no pudimos hacernos responsables. Hay
falta de Estado de Derecho. No, yo creo que todavía no hemos llegado a esa situación porque afortunadamente tenemos una sociedad que ha sido solidaria y también ha demandado digamos, el respeto a las instituciones. Pero no se cumplen las leyes. Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que muchas de las veces las instituciones y muchos servidores públicos, que afortunadamente no son todos, muchos servidores públicos desatienden sus obligaciones. Entonces creo que hoy estamos en una situación en que sociedad, autoridades, instituciones, tenemos que hacer un pacto verdaderamente para enfrentar esto, porque no puede ser que una minoría de delincuentes y gente que no respeta valores y no respeta a las personas, estemos siendo sofocados por ellos. Pero minoría que nos tiene puestos de cabeza. Porque estamos, creo que como bien comentaba aquí, hemos sido omisos y hemos sido desordenados y de repente cada uno siente que el no actuar bajo su trinchera no lleva consecuencias. Ya llegamos a un punto en que ya estamos, nos está pegando a todos. Dime, Javier, ahora te escuchaba y decías, hemos sido omisos. ¿Qué sientes? Yo siento una impotencia y me da coraje porque dentro del Instituto de Transparencia del Estado de México como comisionado, he fallado creo que también a los mexicanos porque no he alcanzado a lograr hacer estas bases de datos, esta coordinación con autoridades. Lo he planteado en el Estado de México, que el Estado de México debería ser un ejemplo por lo que representa dentro del país. El 13% de la población total, el estado más grande en términos poblacionales, pero también de actividad económica. O sea, tiene una responsabilidad el Estado de México, tiene que asumir ese liderazgo para sacar al país. Pero hay instituciones, digo, el Infuen, a lo mejor nos ha faltado la coordinación con la Fiscalía General de Justicia. ¿Para qué? Para que el Estado de México no ocupe los primeros lugares en materia de inseguridad. ¿Y por qué ha faltado esa comunicación? Pues muchas de las veces también creo que no hemos presionado en las estrategias porque, bueno, hemos ido a foros, hemos hablado con los sujetos obligados y hay desatención, hay no atender su función que tienen, pero creo que el Infuen tiene que convertirse ya verdaderamente en una instancia de garantizar la prevención y la acción, y si no funcionan eso, ya tenemos el Sistema Nacional y el Sistema Estatal Anticorrupción, pasemos con el fiscal anticorrupción, castiguemos a los corruptos, metamos a la cárcel y multemos al que tenga que multarse y finquémosle responsabilidades al servidor público para que se inicie su procedimiento. Entonces, hay que lograr pasar esta estafeta para que actúen las autoridades judiciales, penales y administrativas, la Fiscalía de Justicia Administrativa. Y yo creo que en el momento en que se empiece a dar cuenta el delincuente y también el servidor público, que no actuar bajo lo que dicen las leyes, hay una consecuencia, porque el grado de impunidad es impresionante. Por eso te decía que si había falta de Estado de Derecho, porque no se cumplen las leyes. Déjame, ya estamos prácticamente cerrando ángulos, y yo quisiera preguntarles, se ha manejado mucho la necesidad, la posibilidad de elevar las penas, la cárcel, ¿sí? Se ha hablado ya también de hacer un cambio de leyes. ¿Eso es la solución? Yo creo que el tema punitivo no es la solución. El tema donde creo que deberíamos de poner mayor énfasis es en el tema de la prevención. Si hoy tuviéramos mayores recursos en cultura, en deporte, estos recursos se aplicaran para dar mayores capacitaciones a los ministerios públicos, a muchos servidores públicos, te aseguro que las cosas cambiarían. La solución no es el tema punitivo y está totalmente comprobado. La solución está en la prevención y está en la atención actual, no en poner penas más altas. En la atención, porque no están siendo atendidos estos temas. Así es. Estoy de acuerdo completamente, yo lo he demostrado matemáticamente, el valor esperado del delito en México es mayor que el valor esperado del castigo. ¿Cuál es la variable? Hemos aumentado a 100 años el secuestro y no disminuyó el secuestro, al contrario, aumentó y las personas no regresan con vida. El problema lo tenemos en la justicia y la impunidad. Aquí es rentable para el delincuente saber que no lo van a castigar. El día que el delincuente o el servidor público sepa que hay una consecuencia por su mal actuar, y eso lo podemos conseguir, porque la gente ya está cansada. Entonces, es cierto, nos falta esa efectividad. Ya tuvimos ahorita, porque no pudimos atender el respeto a la imagen de una persona, creamos ley Olimpia. 17 estados lo castigan con penas que llegan hasta 8 años. Hoy nos estamos quejando porque expusimos imágenes y nos indigna que pusimos a una imagen
por un feminicidio como fue con Ingrid. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? La ley Ingrid, la ley Fátima, o vendrá la ley, exactamente. O sea, siempre le hace falta ponerse a trabajar. Hace falta cumplir cada quien su responsabilidad y asumamos cada quien su responsabilidad. Así es. Javier Martínez, comisionado del Sistema de Transparencia en el Estado de México, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Magdalena Genoveva Huerta Villegas, consejera nacional del PAN y presidenta de Acción Nacional allá en Puebla. Muchas gracias. Le agradecemos también a Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Lamentablemente se metió a una zona de poca señal y ya no pudimos tener esta conversación, pero bueno, hasta aquí Ángulos. Soy Paco Ramírez y bueno, déjenme nada más recordarle que para seguir en contacto lo invito a que se sume a nuestro grupo de WhatsApp 55 54 19 62 21. Escríbanos, denos sus comentarios, visite nuestras redes sociales y si se quedó usted con alguna duda, consulte nuestro portal de Mega Noticias o bien descargue la app de Mega Noticias y yo lo dejo con más aquí en su canal TVC. Muy buenas tardes.